Regálame en TLA Jeremías 29:11, por favor. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 13, pero es necesario dejar algo en claro. No solo para este momento, sino para cada instante de nuestras vidas. Mis planes para ustedes, solamente yo los sé. Esta semana usted y yo vivimos cosas a favor, cosas en contra. Situaciones que nos dieron alegría, situaciones que nos desaniman, nos desmotivan, nos causan tristeza, desánimo. Y tal parece cuando enfrentamos esas cosas adversas que los planes se fueron abajo, que Dios ya no quiere nada conmigo. Y dice que esos planes solo los conoce Él y que no son para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y esta es la palabra de Dios. Dice, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Si usted y yo estamos hoy aquí, usted que me sigue por la red, le doy la bienvenida. Es porque usted y yo vivimos constantemente una lucha interna. Usted y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Muchos de nosotros iniciamos creyendo en el Señor por tradición, por lo que nuestros padres nos dijeron, una religión, un líder. Pero cada vez Él ha ido revelándose a nuestras vidas y cada vez nosotros esperábamos que por estar más cerca de Dios las cosas serían como queremos, como esperamos. Pero día a día aparecen realidades que niegan. Y colócame en TLA Filipenses 2:13. Mira lo que dice el Señor. Dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien cuando todo esté mal. Y quien los ayuda a ¿qué? A practicarlo. Y lo hace ¿por qué? Porque lo merecemos, porque somos buenos, porque esa es la voluntad de Dios. Que nosotros caminemos en su designio, en su precepto. No hay nada más frustrante en la vida de un ser humano que haber hecho todo lo necesario para que ese propósito, ese sueño, esa meta, ese anhelo se cumpla y al final veamos todo lo contrario. En nosotros, en ese ser querido, en el hijo, en el trabajo, en los estudios, vernos en la realidad derrotados, frustrados, con dolor, creyendo en el Señor, pero con una voz interna que dice, no pudiste, no podrás, Dios a ti no te quiere. Pues bien, aquí dice que es Dios quien nos da las fuerzas. En este momento, en su mente y en mi mente, hay una voz que retumba, que dice, eso de Dios es para otro, no para ti. Mira tu vida, mira lo que hiciste, mira lo que pasó esta semana, mira cómo llevas, cuánto tiempo, mira tu hogar, mira tu matrimonio, mira lo que pasó allí en la universidad, en el trabajo. Porque desde el principio el único propósito de Satanás es negar la veracidad del plan de Dios para sus hijos. Escúchame acá y ponme atención. Somos seres humanos. Somos seres humanos, débiles, frágiles, con una tendencia más a lo que no es que lo que debe ser. No culpemos a religiones ni a nadie, pero nacimos en una realidad donde
fuimos enseñados y enseñamos también a ser hipócritas. Nos cuesta mostrarnos, nos cuesta quitarnos las caretas. Y las religiones nos enseñaron a vivir de apariencias. Nos cuesta presentarnos ante un Dios de amor como lo que somos, débiles, pecadores. Por eso el Señor dijo, ustedes ven las apariencias, pero yo miro el corazón. Este escrito está en la palabra. Donde 2 y 3 se reúnan en su nombre, ahí yo me manifiesto. De nada sirve que un ministro se esfuerce, prepare presentaciones, suene la mejor banda de músicos adoradores, que se represente de qué manera para que usted crea. Si él dijo, solo basta con que 2 o 3 se pongan de acuerdo y yo, el único que hizo todo, me manifiesto. Así que vamos a ser obedientes en lo único que nos corresponde. Vamos a creer a la palabra, no a la realidad, no a lo que nuestros ojos están viendo, vieron esta semana. Y que implícitamente la mente te dice, esta semana que viene va a ser peor. A lo que sentimos, a heridas que llevamos ahí, que a veces hasta no sabemos ni podemos expresar y estamos ahogados. Es el poder de la fe. Él dice que donde 2 y 3 ahí se reúnen, Él se manifiesta a quien cree. Nuestro Señor siempre antes de hacer un milagro hacía la pregunta más grande de todas. ¿Cuál? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Sí, hecho está. Pero cuando hoy el Espíritu nos dice, ¿y tú crees que eso es posible? Salen 30, 40 argumentos. Claro que sí, Señor, pero es que yo, pero es que mi marido, mi mujer, pero es que mi debilidad, mi pecado, pero mire lo que acaba de suceder. Pero la sangre de Jesús fue suficiente. Y no permitas que nada, bueno o malo, quiera colocarse por encima del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fue suficiente para que tú y yo hoy estemos totalmente confiados. Eso que estás viviendo y experimentando no es que Satanás te tiene cautivo. Tú eres un hijo de Dios. Y todo eso que estás viviendo y en esa tribulación, prueba y aflicción en que te encuentras, es Papá Dios probando tu fe. Dios está probando tu fe. Alguien puede decir, ¿tanto tiempo, Señor? Y yo te contesto, así de grande es lo que Dios tiene para ti. Así de grande es lo que Dios tiene para ti. El capítulo 13 de Hebreos, 11 de Hebreos, dice que hombres y mujeres allí en el antiguo pacto murieron sin ver en lo que creyeron. Pero aún a punto de morir lo confesaron y dijeron, creo, Señor. Y hoy en el nuevo pacto dice la palabra, hecho está. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora te sugiero algo, ríndete a sus pies.
No le digas qué es lo que quieres ver, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Simplemente dile, creo y confío, y a tu tiempo veré lo que tienes para mí, no lo que yo quiero ver. Amén. Capítulo 13 de Romanos dice así la palabra de Dios. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Entendamos que esta carta es dirigida a los romanos. Roma es el imperio que en ese momento está sometiendo al mundo. Roma en ese momento son los Estados Unidos de Norteamérica al día de hoy. Roma es el que está decidiendo qué es y qué no es. Y él le escribe a los judíos que viven en Roma, que están bajo el imperio romano, y a los gentiles, aún de nacimiento romano y de otra nacionalidad, que han creído en Jesucristo. ¿Por qué estos primeros versículos él habla de someterse a las autoridades? Porque uno de los conflictos fuertes del judaísmo y de toda religión mal interpretada a la presencia de Dios es que no respetan las autoridades. Dice, mi única autoridad es Dios y yo solo me rindo a Él. ¿Verdad? Aquí en Colombia tenemos el ejemplo que bajo la política pública de libertad religiosa, ejemplo, las fuerzas militares han sido entuteladas y con una cantidad de denuncias debido a lo que era el servicio militar obligatorio. En entidades donde por pertenecer a cierta creencia religiosa pasaban por encima de las autoridades bajo la misma ley, diciendo es primero Dios y ustedes no. Y aquí el apóstol Pablo deja en claro algo. Dice, toda persona, cuando dice toda persona, dice todo aquel en quien Jesucristo es su Señor y su Salvador, debe someterse a las autoridades de gobierno. La democracia de nuestro país, Colombia, nos permite dentro de un mes exactamente, en 5 domingos, empezar a elegir nuestro próximo presidente. Colombia está totalmente polarizado entre mover con un pensar específico y otro pensar dentro de ideologías políticas, ¿verdad? Donde se le promete al pueblo la solución. Y qué lindo es nuestro Padre Dios. Respeta todo eso. Que tú eres de esta ideología política, practícala, pero respeta toda autoridad. Que tú estás de acuerdo con lo contrario del otro, ok, ejerce tu derecho al voto, pero respeta las autoridades. Por eso dice ahí, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. La oposición en los moveres políticos es sana y saludable siempre y cuando se haga desde un respeto a la autoridad. Escucha esto. El principio de autoridad espiritual nace en todo respeto a autoridad terrenal. Tú nunca tendrás autoridad espiritual si no respetas las autoridades terrenales establecidas por Dios. Escucha esto como dice él. Mira lo que dice aquí en TLA. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Atentos. Nosotros, ¿por qué estamos con uno, con el otro? Por la vida terrenal. Este me da más, este me da menos, este no roba, este sí roba. Y el Señor dice, mis hijos están por encima de eso.
Porque mis hijos no dependen del gobernante al que yo le doy autoridad. Mis hijos dependen de mí. Y los que hemos conocido la historia de la humanidad, todo imperio gubernamental y político que estuvieron en la cima del gobierno en la tierra, todos cayeron. Babilonia, Persia, Grecia, Roma. ¿En qué momento caigan los de hoy? Cae todo gobierno e imperio que no está sometido a la autoridad divina. ¿Por qué Él le da autoridad a un mal gobernante? Mírenlo en la historia. Faraón, ¿por qué le dio autoridad a Faraón cuando estudiamos Romanos 11? ¿Por qué le dio autoridad? Para tratar con su pueblo, para disciplinar a su pueblo, para someter a su pueblo. ¿Por qué le dio autoridad a Nabucodonosor de entrar y destruir su santo templo, robar sus cosas sagradas, destruir a su pueblo como lo hizo, llevar a su rey preso? Antes de sacarle los ojos al último rey, le mató todos sus hijos en la cara. Le acabó con toda su familia. Los que eran gobernantes, senado y representantes a la cámara, ordenó que los mataran a todos. ¿Por qué? Para ejemplo para nosotros, a su pueblo amado. Dios no tiene que ver nada con la política. Cristo no vino a cambiar gobiernos. Cristo vino a salvar almas. Aquel que está esperando, como el pueblo judío, un rey que venga y tumbe a la izquierda para que suba a la derecha, o que tumbe a la derecha para que suba a la izquierda, no ha entendido el plan de salvación. Tú tienes legalmente, por la autoridad de una constitución nacional colombiana, el derecho a ejercer tu voto. Pero cuidado con lo que haces frente a las autoridades que Dios coloca. ¿Por qué un pueblo vota por un gobernante que lo sigue robando, oprimiendo, estafando, con un sistema de gobierno que en vez de liberar al pueblo lo esclaviza más? Porque es Dios quien abre el entendimiento. Es Dios quien abre los ojos y le dice a un pueblo: este no es quien puede hacer mi voluntad, este tampoco. Y entonces, porque un pueblo con los ojos cerrados votan como borregos, porque Dios trata a un pueblo cuando a él no se le honra primero. Y lo mismo que sucedió con el rey Ciro, cuando el pueblo judío estaba como Venezuela, esclavizado, él trajo un gobernante. Ciro podría ser Donald Trump. ¿Y qué? Y libertó a su pueblo, le dio dinero, lo llevó nuevamente, le ayudó a reconstruir todo y sacó esa nación adelante. ¿Y quién era Ciro? Un impío, un gentil, no era del pueblo de Dios. Entonces, hoy estamos hablando, entrando con esta enseñanza del principio de autoridad. Traigámoslo al hogar con Efesios. Ante Cristo todos somos, mujer y hombre, somos iguales. Pero le dio al hombre un rol, una función, y a la mujer un rol y una función. ¿El hombre quién es en el hogar? El sacerdote. ¿Y la mujer? La mujer sabia que edifica la casa. Sacerdote es aquel que cumple la función de estar en comunión constante con el Señor, y eso es para todos, mujer e hijos. Pero el que ejerce esa función es aquel que, como en el antiguo pacto, a ese hombre le habla el Señor, le da dirección, le muestra el camino a seguir, le muestra los negocios a hacer, le muestra la manera de operar. Y la mujer sabia es la que confirma lo que Dios le está diciendo al sacerdote.
Entonces, en un hogar constituido bajo la autoridad de Dios, hay un buen diálogo y comunión entre hombre y mujer. Ahí no hay un presidente y una secretaria de gobierno. Ahí es Dios gobernando ante los dos con diferentes roles, con una manera de ver la vida, donde el hombre, por más profesional, instruido y lleno de dinero que sea, entiende que se puede equivocar y sabe que tiene en el Señor, primero en la palabra y en el diálogo con su esposa, la posibilidad de no tomar malas decisiones, de no equivocarse cuando hay comunión y diálogo con Dios y luego entre ellos. Es duro que en un hogar solo el hombre tenga la intimidad con Dios y la mujer no tenga ninguna intimidad. ¿Por qué? Porque eso es una barca remando ahí dando vueltas. Para que una lanchita ande, va uno rema a este lado y el otro a este lado. Y van en una misma dirección. Someterse a la autoridad. Ok, esa es la primera parte. ¿Quedamos claros? Y dice ahí, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. ¿Contra quién tienes tú ahorita choque dentro de las autoridades? ¿Contra quién? Háblalo. El alcalde porque no pavimenta. ¿Contra quién más? ¿Contra los militares? ¿Contra el gerente del hospital porque no te atendieron rápido? ¿Con Famisanar que no le dan medicamentos? Ok, son autoridades. Le voy a hablar algo clave. ¿Quieren ver una autoridad por la que por lo regular hoy se pasa por encima? Pero aquí estamos lindos, cantando y orando. Con el celador del blanco que le dice: señora, respete el turno. Ese celador, que pueda que no se congregue, fue Dios quien le dio esa investidura. Como dice usted, estrato no sé qué, un pinche celador que me viene a decir que. ¿Tú sabes qué está diciendo ahí? A mí Dios que me va a hablar por este. Porque hoy en día el celador es el que cumple más funciones que el mismo gerente. Me estoy haciendo entender, porque cuando hablamos de autoridades salimos volando ¿a dónde? ¿El presidente? No. Cuando te llama el profesor y dice: oye, mamita, papito, tengo problemas con su hijo. No, el problema es usted, profesora. Oiga, respete. Ese profesor es una autoridad de Dios. Ese profesor es una autoridad de Dios. ¿Con quién más tienes problemas de autoridad? Porque es que la religiosidad nos sacó del contexto. ¿Con quién más tenemos problemas de autoridad? Entonces, cuando tenemos problemas de autoridad, con una autoridad, es porque tenemos ausencia de paternidad. La paternidad del hombre es el que representa la autoridad en la casa. Y o se ejerció con violencia o se alcahueteó con permisividad. Una persona que tiene problemas de autoridad es una persona que tiene problemas de paternidad, que en su casa no respetó ni a papá ni a mamá, debido a que o fue maltratado para que obedeciera, o fue alcahueteado para que hiciera lo que quisiera. Cualquiera de las dos, ambas son iguales. Donde no hubo normas, donde no hubo una disciplina. Disciplina no es maltrato, disciplina son funciones a las cuales cumplir. Tiende la cama, ayuda con lavar la loza. Después de cierta edad ya eres entendido, maduro, informa, comunícate, respete. Así no se habla, hermano, así no se habla, hija.
Ese es el principio de autoridad. Por eso estos hijos llegan y estudian una carrera, piensan que tienen el mundo en sus manos y quieren pasar por encima de todo el mundo. Y luego con el tiempo tiene que venir el Señor y permitir que con qué dolor, humillación y afrenta aprendan el principio de autoridad. ¿Con quién más tienes problema de autoridad? ¿Tu jefe? Léete Pedro. Dice, obedézcale a su superior, a su jefe. Pero ahí no dijo a los buenos, lo dijo con claridad. Obedézcale al jefe que es malo, al que es puntilloso, al que es injusto, al que te maltrata. Ok, entonces aquí el punto es, ¿por qué no puedo obedecer? Y lo sigue él hablando. ¿Está claro la parte de obediencia a las autoridades? Es fundamental. Hoy, pero esto lo podemos estar entendiendo como ley o como gracia. Como ley es, me toca. Señora, que haga la fila. Sí, me toca, pinche celador, porque si no Dios se pone bravo conmigo. Cólese mejor. Y otra cosa es que de adentro usted entienda el respeto a la autoridad. De adentro le nazca. Porque es Cristo quien mora en usted. Es Cristo quien está en usted. Versículo siguiente, versículo 2. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. Cuidado, aquí hay que hacer claridad. ¿Castigado por Dios? No. Aquí está hablando de autoridades terrenales. En los países latinos esto es tremendo. En un país culto que nada tiene que ver con ser espiritual, ellos nunca pasan una calle por mitad de la calle. Ellos llegan hasta el semáforo, a la cebra y por ahí atraviesan. Hay un principio de enseñanza, cultura. Y aquí está diciendo Dios, si tú ni siquiera puedes obedecer lo que ves, lo que está ahí, ¿cómo pretendes obedecerme a mí? O sea, yo te amo a ti, Señor, pero pues hago lo que quiero, con quien quiero, como quiero. Y dice, quien supone será castigado. Bueno, ¿qué pasa si quedas en la cámara del semáforo rojo porque simplemente voy de afán y no había ya ningún agente, ningún oficial de tránsito, pero quedó registrado? Ok, no, pues no hay ni cámara ni no hay nada así. Dios te está viendo. Estás quebrantando una autoridad. Estás dándole una información a tu ser interior. A mí no me importa la autoridad. A mí no me importa la autoridad. Cosas tan sencillas con el medio ambiente donde no bote basura. Pastor, ¿de qué está hablando? Le estoy hablando de autoridad. Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si a usted le da lo mismo coger el paquetico de chicle, las frunas, comérselas y nada sabes de autoridad, nada sabes de vida. Y quieres entrar aquí a que se te hable la teología doctrinal de la supremacía, santidad del Espíritu Santo. Empiece por cumplir lo sencillo, hermano, a ver si Dios tiene misericordia y le enseña lo sobrenatural. Porque si no eres fiel en lo poco, no te preparas para lo mucho. Empieza con lo sencillo, que de llenarnos de doctrina y teología bíblica, Satanás es el que más está lleno de esa doctrina. La conoce perfectamente, pero nunca respetó la autoridad divina. ¿Sí? ¿Estamos? Esposos, ¿nos estamos respetando como autoridades? La autoridad de la mujer sabia y la mujer sabia, la autoridad del patán sinvergüenza borracho que ya todo el pueblo y el barrio lo conocen, pero no por borracho sino por la boca de la esposa. El que tenga oídos que oiga.
Y tu marido no va a cambiar porque lo pongas en escarnio ante todos los demás. Tus hijos no van a cambiar porque hables de ellos ante los demás. Habla de ellos lo que quieras en la presencia de Dios. Y Él nos enseña. Amén. ¿Estamos? Ok. Siguiente versículo 3. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno. Cuando habla de bueno, habla de respete, obedezca, tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué estás así con el jefe si hay una orden? Llegue a las 7. En realidad a las 7 tiene que estar uno en el puesto de trabajo ya laborando. No a las 7 pasando la talanquera corriendo, a las 7 llegando y a las 7 yéndose hasta ahora a preparar el tinto, cómo les fue. Uy, ayer predicó el pastor muy bien. Y por ahí a las 7:45, ¿y qué es lo que hay que hacer? Estar robando. Ahora hablemoslo en lo personal, sin ley. ¿Estamos cumpliendo? ¿Con qué tú tienes que cumplir que no cumples un horario? A ver, ¿con qué tienes que cumplir? Estoy hablando la parte legal. Y hay algo que tú lo puedes cumplir y se te convierte en carga y no sirve para nada. O se puede realizar bajo la gracia de Dios y ahí está todo. ¿Sí? Entonces, el castigo del que habla ahí no es el castigo de parte de Dios. Pues es el castigo por incumplir una norma. Y Dios, ¿por qué esto a mí? Y Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, oye, pero yo te amo, pero por lo menos cumpla con lo que exige la norma de los hombres. Respete, ¿verdad? Y dice que ellos están allí ¿para qué? Para ejercer una autoridad, versículo 4, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Obedecer una autoridad trae beneficio. Pero si ustedes se portan mal, póngase a temblar porque la espada que ellos llevan no es de adorno. ¿Saben de qué habla cuando la espada? ¿No? La de la justicia. ¿Han visto en la jurisprudencia el símbolo de los que estudian abogacía, leyes? Ok, es una espada, la espada de la justicia. Dice, ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Cuando yo he tenido confrontaciones fuertes en lo terrenal con personas, les hablo bíblicamente, le digo, oye, está bien que no te sometas a la autoridad divina, entonces que la autoridad humana te castigue. Te bendigo en el nombre de Jesús. Chao. No hay que enrollarse con nadie. Que Dios te castigue y Dios nos guarde que nos castigase. Dios nos guarde, porque el castigo de Dios es solo uno. ¿Cuál? Condenación. Él no es como nosotros, que ay, venga, le pego un juetazo, pero venga, mi amor, otra lo. No, por eso nos disciplina para no castigarnos, para no condenarnos, para que no seamos bastardos. Lo dice Hebreos. Entonces habla muy claro, oye, si no puedes cumplir con la autoridad humana establecida aquí en la tierra, pues tú eres salvo, yo te amo, pero vas a pasar, mira cómo estás en el trabajo, mira cómo estás con las personas que te rodean, mira cómo estás en todo, ¿verdad? Versículo, regálame este 4 en NTV, ¿verdad? Porque quiero que entendamos algo frente a lo de la espada. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen ¿qué es la espada? Poder para castigarte. Hoy existe una unidad que no existía cuando yo era joven, gracias pastor, cuando en mis años mozos usted la embarraba y era para el calabozo y se descuidó, iba a pagar cárcel. CTP, Centro de Traslado de Protección. Usted se le levanta a un agente o algo y que lo cogió en Guayabadito o sin desayunar o con problemas y tiene todo el poder para llevarte
12 o 24 horas a un centro de protección. Cerradito. Pues que yo soy, usted puede ser quien sea, pero mi respeto. Ahí no hay abogado que valga porque todavía eso no es juicio, eso no. 12 horas metidito. Y es Dios quien te lleva allá. En el buen sentido de la palabra. ¿A qué? Ey, respete. ¿Sí? Ellos tienen poder para que están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Cuando habla aquí de malo, no habla del pecado ante Dios, habla de no cumplir responsablemente con lo que tenemos que cumplir. Versículo 5, ahí en NTV, por favor. Mira lo que dice el versículo 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. ¿De qué está hablando? Cuando yo acumulo una cantidad de errores con esto natural, con esto terrenal, pues es donde el poder del pecado usa la ley para someterte. Hoy alguien puede estar aquí siendo bombardeado con esos dardos de fuego de que, pero esta semana mire usted cómo trató allí, mire cómo aquello, mire cómo habló, mire lo que dijo. Sencillo, mire todo lo que está pensando. ¿A cuántos cónyuges, esposo o esposa en este momento el Señor nos está redarguyendo? No, sí, muy bonito todo lo que se ve afuera, pero ¿cómo estás pensando de tu cónyuge? De la autoridad que le di a tu esposa, de la autoridad que le di a tu esposo. ¿Cómo estás pensando? ¿Qué está pasando ahí? Entonces la autoridad divina, ¿verdad?, no reposa ni ejerce poder en alguien que no respeta la autoridad humana. No ejerce. Jesús cumplió toda la ley. ¿Para qué? Obediencia al Padre, y que de esa manera la autoridad de Él, siendo hombre, pudiera ejercer aquí el propósito de Dios en los hombres. Versículo 6, TLA esta parte, por favor, versículo 6 en TLA. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Y el 7, de una vez el 7. 7. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya que se trate de ¿qué? De impuestos, servicio del agua, servicio de la luz, servicio del gas, servicio del celular. Si tenemos que hacer un reclamo, yo pregunto, ¿qué responsabilidad tiene el pobre, la pobre, entre comillas, pobre, la persona que está allí atendiendo al cliente en Movistar, en la de aguas, en la de aseo, en la de luz, donde llegamos a descargarle toda la basura que tenemos? Que por qué me llegó la luz así, que por qué me llegó el agua, que ustedes que se están pensando ladronas. Y ¿usted sabe quién es esa pinche persona que usted ve ahí atendiendo? Ella representa al gerente, director o coordinador de esa entidad. Yo en mis años, los 90, empecé como supernumerario en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cuando empecé como supernumerario, los delegados departamentales, o sea, el registrador departamental nos reunió a los supernumerarios, a los inspectores electorales y registradores. ¿Y qué nos dijo? Y nunca se me olvidó. Me dijo, mira, supernumerario, ese puesto de votación donde usted va a tener 14 mesas, usted es el registrador nacional ahí. Usted, el pinche supernumerario,
que lo colocaron ahí porque tenía un padre político y bueno y todo eso, usted en ese momento representa al registrador nacional. El cajero es el gerente general de ese banco. Me estoy haciendo entender, pero yo no podía solucionar lo que solo el registrador nacional puede solucionar. ¿A dónde voy? Esa persona que usted confronta, porque de pronto tenga menos estudio que usted, sea de otro estrato, o quién sabe quién sea, demanda respeto. Pague impuestos, pague los servicios, pague todo. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de esto? Acuérdese, le está hablando al pueblo judío creyente y a los romanos, porque en la ley judaica los bienes del pueblo judío, el dinero del pueblo judío no se le podía dar a los impíos por ley. Si el pueblo hubiera permanecido en obediencia, el dinero que Dios le daba a ellos, ¿qué les prometió? Les dijo: tu dinero nunca irá a parar a los impíos. Por desobediencia, cuando Cristo vino a la tierra y los fariseos, ¿por qué creen que lo pusieron en tentación cuando le dijeron: es legal pagar impuestos al César? ¿Cómo así? Luego, ellos no le estaban diciendo no paguen, porque todos se sentían oprimidos, pues el dinero de ellos era, ante la ley de Dios, era injusto. Eso no era, eso era una herejía, eso era una afrenta. Y entonces necesitaban un rey que derrocara al pueblo romano, y derrocando al pueblo romano ellos ya no tendrían que pagar esos impuestos tan caros, ¿cierto? Ellos no tenían que pagar esos impuestos tan caros. Pero, ¿qué contestó el Señor? ¿Qué es lo que está ratificando Pablo? ¿Qué dice aquí la moneda? ¿Quién aparece? El César. Dice: pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo? El hecho de que ustedes paguen impuestos, ustedes no están dándole connotación divina al César, ustedes no le están dando connotación divina al alcalde, ni al presidente, ni a los senadores. Ustedes me están obedeciendo a mí. Pague sus impuestos, pague sus servicios. Y aquí hay algo bueno cuando empieza con el 7, dice: pague sus deudas. El orden de Dios, ¿sabe cuál es? Tú no necesitas ser archimillonario para pagar todo y estar con libertad financiera. Mira, no hay mentira más grande con la que esclavizaron a la humanidad de que curso práctico para adquirir libertad financiera. La libertad financiera no existe. ¿Quién dijo que libertad financiera es tener 10 casas para ir a cobrar arriendo? ¿Quién dijo que libertad financiera es tener llaman libertad financiera a quebrantar el principio divino número 1. ¿Cuál es el principio número 1? Trabaja. ¿Para qué? Pero trabaja ¿cómo? ¿Cómo? Con el sudor de tu frente. Trabaja con el sudor de tu frente. ¿Y cuál es la mentalidad de Satanás disfrazado de la luz? Yo quiero huir de la renta. Hay que huir de la renta. Hay que huir de la renta. Ok. Dale, si te das cuenta que tú vives de la renta, pero no hay paz en tu corazón. Si es que tú tienes disque libertad financiera, pero no libertad emocional, y mucho menos física, tu cuerpo está enfermo. ¿Cuál es la frase que más esclaviza a un joven y los mete al sistema de la Matrix? Estudia algo que te dé plata. Estudia algo que te dé plata. ¿Y qué dice el principio bíblico? Estudia conforme al talento y don que yo te di y te podrás llevar el mundo por delante. Si el talento que yo te di es hacer pulseritas como las que hacen los hippies en la séptima, estudia, capacítate.
Que una pulserita tuya no valga los 2,000 pesos de la 19 con séptima. Que una pulserita tuya, porque estudiaste, que te capacitaste, escogiste los ingredientes, los implementos, los hilos, los colores, las texturas, que una pulserita tuya valga lo que debe valer. Pero ante todo, que ames lo que haces. Cuando tú amas lo que haces, te llevas el mundo por delante. Ahorita hay una cantidad de jóvenes estudiando lo que les impusieron. Hay jóvenes que, yo tengo el talento, yo quiero jugar fútbol. Eso no da plata, mijo. Yo quiero pintar, eso no da plata. Yo quiero interpretar un instrumento, eso no da plata. Y entonces yo le contesto a los que estudian o estudiaron para tener plata: la plata nunca te dio ni paz ni felicidad verdadera. Nunca. Amén. Y versículo, así que para con hoy versículo 8, terminemos con el 8. No le deban nada a nadie. Oye, ¿qué es lo necesario para no deberle nada a nadie? ¿Pagar? No endeudarse, mi hermano. Pues ya está endeudado, no se endeude más. Eso de que venga y le recoja la deuda y recójame todas las 22 deudas y conviértamela en una sola, pues si esa estrategia te le dio el Espíritu Santo, hágalo. Pero dice la palabra con claridad que cuando tú le pides prestado a alguien, te conviertes esclavo de quien te prestó. Y dice que se mete, no para el que presta, ni que el que se mete de fiador. Ahora otra cosa es un círculo ¿qué? Familiar, donde somos familia. En la familia todo es de todos, ¿no? Bueno, una familia en Cristo. ¿Sí? Anoche escuché una frase que me gustó mucho. La sangre nos hace parientes, pero el amor nos hace familia. No todos los que llevan la sangre y el apellido son familia. La familia es la que se ama. Por eso nosotros no somos familia por la sangre ni el apellido. Somos familia por la sangre y el Espíritu de Jesús. Amén. Quedó en claro el principio de autoridad, quedó en claro pagar impuestos, pagar servicios, no endeudarse. Dice así, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. ¿En qué se resume la ley? Ok, pero en Mateo 5, 44, 45 quedó muy claro, ¿no? A tu enemigo. Porque eso de amarnos entre nosotros, a Rurú, oh, mi hermanito, mi hermanita, quieres ver dónde está el principio y la prueba para que tú en verdad estás aceptando el amor de Dios, no rechazado por Dios. Para eso existen los enemigos, para poner a prueba mi corazón. Es fácil amar al que te ama. Amén, iglesia. Quedamos ahí en el versículo 8. Sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas, ha ministrado nuestros corazones y hasta hoy vamos aquí. Dicen, uy, pero quedamos a mitades. Sí, porque hoy vamos también a realizar nuestra asamblea general. ¿Por qué? Devuélvete al versículo 1, por favor. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Nosotros somos una iglesia legalmente establecida. Tenemos personería jurídica por la gracia de Dios, pero nosotros no nos hace Iglesia de Jesucristo la personería jurídica. La iglesia legal ante Colombia es la que tiene personería jurídica. La iglesia legal ante Cristo, ¿cuál es? La que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y ha aceptado la salvación por gracia, confía en la salvación de Dios por gracia, por fe, y como consecuencia viene la santificación, que es el proceso
que más nos cuesta como seres humanos si seguimos confiando en nosotros, para la meta final, que es la vida eterna. Salvación, santificación, vida eterna por gracia. Todo lo que nos está hablando hoy el apóstol Pablo es la etapa de la santificación. Esto no quita, el que tú cumplas o no cumplas no te quita la salvación, pero sí te deja un enano espiritual porque no creces. Por eso primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la palabra, para que por ella crezcas. No solo tengas la salvación, sino que seas santificado por la palabra de Dios. Amén. Bajo el orden de someternos a las autoridades, la DIAN y el Ministerio del Interior nos exige por ley rendir cuentas cada año en el mes de abril. Celebrar una asamblea. Nosotros ante el gobierno, el Ministerio del Interior no puede mandar mañana a un secretario de ellos a decir, pastor, predicó mal el capítulo 13. No, ante el gobierno nos respetan la manera como expresamos la fe. Pero si hay unos estatutos que donde nosotros quebrantemos esos estatutos, ahí sí viene el Ministerio del Interior y dice, mire, ustedes como iglesia firmaron que esto es así, así, lo quebrantaron, aquí hay una sanción. Por temas de seguridad que ustedes entienden, el tema de hablar en público, porque esto lo puede ver en público cualquier persona, de números y de finanzas, no es sano ni saludable. Esto es solo para la comunidad, por lo cual les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche, para continuar nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bendiciones. Y hasta el próximo miércoles. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.